¿Es bíblico el diezmo? Sí, es bíblico. La pregunta sería, ¿es aplicable el diezmo a estos tiempos? La respuesta es no. Para entender nuestra respuesta, vamos a demostrar a la luz de la Biblia que el diezmo del Antiguo Testamento hoy está adulterado. Segundo, demostraremos que el diezmo del Antiguo Testamento no es aplicable hoy en día. El diezmo de hoy está adulterado porque no guarda los principios originales del diezmo. En Deuteronomio capítulo 14, verso 22, vamos a ver estos principios. Leamos. Indefactiblemente, dice, diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendiga, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrará tú y tu familia, y no desamparará, pongan atención, al levita que habitare en tu población, porque no tiene parte ni herencia contigo. A fin de cada 3 años, pongan atención, sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardará en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tu población, y comerán y serán saciados, serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Podemos notar 3 puntos focales de esta lectura. El primer punto es el tiempo en que se celebraba la ofrenda del diezmo. Se hacía cada año y cada 3 años. No cada semana, no cada quincena, ni cada mes. La razón es simple. No todos los meses las vacas y las ovejas están pariendo o se está produciendo fruto todos los meses. Dios es justo y Él no pide más de lo que nosotros podemos dar. Segundo, ¿quiénes diezmaban? Bueno, diezmaban solamente los que trabajaban con agricultura, con animales. Entonces, no todo el mundo diezmaba. Los carpinteros no diezmaban. Los zapateros no diezmaban. El alfarero no diezmaba. Los forjadores de metales ni los curtidores de pieles, entre otros, tampoco diezmaban. Y la razón es simple, se guarda en el propósito, que es el punto 3, el propósito del diezmo. El propósito principal del diezmo era alimentar a los levitas, ayudantes de los sacerdotes, porque ellos no se le dieron herencia o heredad en la tierra prometida. También era para los huérfanos, para las viudas y para el extranjero que habitaba en el lugar donde se iba a dar el diezmo. ¿Por qué dijimos que hoy el diezmo está adulterado? Primero, porque no se celebra en el tiempo que la Biblia indica que debe celebrarse. Segundo, porque todo el mundo está diezmando. Tercero, porque el propósito es diferente al propósito original. El uso del diezmo hoy en día no es el uso del Antiguo Testamento. Entonces podríamos decir que el diezmo que se celebra hoy no es el diezmo de la Biblia. La segunda pregunta, ¿es aplicable el diezmo hoy en día? ¿Debemos diezmar nosotros en la congregación como una obligación? La respuesta es no. El diezmo fue una práctica exclusiva para el pueblo de Israel, en el cual ellos recordaban la fidelidad de Dios por medio del diezmo, según lo que leímos.
Recordemos que este pueblo se olvidaba fácilmente de todo lo que Dios había hecho por ellos. Además, el punto focal del diezmo eran los levitas. Pienso que en su congregación no hay levita, ¿verdad que no? Bueno, todo esto entonces pertenece al Antiguo Testamento. Y según Hebreos 8:13 dice, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Pero todos sabemos que hay muchas personas, muchos líderes, que toman lo que le parece del Antiguo Testamento y dejan lo que no le conviene. Así es, hermano. Nosotros, y esto es importante entender, no vivimos bajo el sacerdocio arónico, que era donde se celebraba donde se celebraba el diezmo, sino en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y qué tiene que ver esto con el diezmo? Mucho. En el sacerdocio de Aarón, diezmar era obligatorio. En el sacerdocio de Melquisedec era voluntario. Por ejemplo, Abraham diezmó sin haber ley de diezmo. Fue un asunto entonces voluntario. Y lo vemos en Hebreos 6:20, donde dice, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, dice, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús no está bajo el orden arónico, donde el diezmo era obligatorio, sino en el Melquisedec, donde el diezmo era voluntario. Mírenlo aquí. En el versículo 7, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdocio del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo, de una forma voluntaria, porque no había ley. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo, no tiene fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo, permanece como sacerdote para siempre. Considera la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham, dice, dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley, dice, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, y presten atención aquí, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién era el que tenía la promesa? Abraham. Es indiscutible que la persona que bendice, es decir, Melquisedec, es superior al que recibe la bendición, a Abraham. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, les pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sumamente interesante. Entonces Jesús es sacerdote para siempre, en este orden, en el orden de Melquisedec, no en el arónico. Por lo tanto, en el orden de Melquisedec damos una ofrenda voluntaria según lo que indica el corazón del ofrendante. Según de Corintios 9:7-9 dice de lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. También podemos ver la viuda pobre propuso darlo todo. Otro puede proponer dar un 50%, otro un 10% y así, pero no por obligación, sino porque así lo propuso en su corazón. Espero haberle respondido, estimado hermano y amigo, si el diezmo está presente hoy en día. La respuesta es no.
Claro que usted puede diezmar, pero no por obligación. Dios te bendiga.